Como ha dicho Tino, todos los capítulos de las guías del RC empiezan por unos mensajes clave que como podéis ver, Tino ha dicho que pedía entre 5 y 12. Los del soporte vital avanzado hemos sido muy obedientes y hemos puesto 5. Y que no cambian mucho. Si os fijáis, es iniciar precozmente el soporte vital avanzado, asegurarnos de que se hacen compresiones y ventilaciones efectivas y de compresiones de gran calidad, desfibrilar lo antes posible, eso sí, como ha dicho Tino, poniendo los parches en la posición que toca y introduciendo el cambio de vector de vector de desfibrilación como novedad, administrar la adrenalina en los ritmos no desfibrilables lo antes posible e identificar y tratar las causas reversibles. De hecho, si os fijáis, no hay mucho nuevo respecto a la primera publicación sobre las compresiones torácicas que hicieron Neuenhoven, Judd y Knickerbocker en el año 60 en el JAMA, que ya decían que en cualquier sitio puede iniciar las maniobras de resucitación y solo necesitan 2 manos, que es lo que decimos cada año en el 16 de octubre, ¿no? en el día del World Restart a Heart Day. Tampoco hay novedades en lo de la desfibrilación desde que Paul Zoll desfibriló por primera vez una persona, hizo una desfibrilación transtorácica, ¿no? Para los que no estéis el señor Paul Zoll es este señor que es el que fundó la compañía Zoll de los desfibriladores que usamos muchas veces en nuestra práctica diaria, ¿no? Y tampoco cambia que tenemos un algoritmo. Este es el primer algoritmo que publicó Peter Safar, que si podéis ver el siguiente, ¿no? Este es mucho más bonito, tiene dibujos y quizás el nuevo es un poco más práctico y más claro, ¿no? Te deja las cosas un poco más, pero los dibujos del otro eran mucho más bonitos que los que tenemos ahora. El algoritmo en sí no cambia mucho, el algoritmo del soporte vital avanzado realmente no cambia no cambia prácticamente nada, solo los colores y las formas. También lo tenéis todo en las guías, está en castellano, está en catalán. Y lo que sí que cambia es que en estas guías se introduce el concepto de los entornos con bajos recursos. Y entendemos como bajos recursos lo que todos entendemos como bajos recursos, ¿no? Sitios en conflicto, sitios con bajos ingresos, ¿no? Donde deberíamos adaptar las guías y ¿no? Si no tenemos para hacer soporte vital avanzado, pues prioricemos la prevención, los primeros auxilios y el soporte vital básico, pero también hay zonas ¿no? Esto es Valencia, zona de grandes ingresos, donde también fue una zona de bajos recursos porque los problemas superaban a los recursos que disponíamos, aunque tuviéramos muchos recursos, ¿no? O si nos encontramos en una situación como en la montaña, donde no tenemos recursos y aunque sean los Alpes o sean los Pirineos, aquí en la Cerdaña, en el Valle de Arán, que no sea una zona de bajos ingresos, ¿no? Entonces aquí lo que se recomienda es hacer un enfoque a 2 niveles, enviar un soporte vital básico primero y después, cuando se pueda, enviar un soporte vital avanzado. Esto se introduce en estas nuevas guías. Otra cosa que se introduce en las guías es la consciencia inducida por la RCP, ¿no? A veces estamos muy obsesionados con poner los brazos rectos, con reexpandir el tórax, con seguir la frecuencia 100, 120, 5 o 6 centímetros, en llamar al 112, en ir a buscar el DA, y no nos damos cuenta de que el paciente se está moviendo o está abriendo los ojos mientras le hacemos la RCP, ¿no? No es una cosa que sea muy frecuente, si os fijáis la incidencia es menor al 1%, pero ocurre y hay varias series de casos donde se ha reportado que hay pacientes que tienen signos de vida mientras hacemos RCP solo por el hecho de que les estamos perfundiendo el cerebro con las compresiones. Y aunque no hay estudios, porque la verdad es que la mayoría son estudios observacionales o case reports, lo que decidió el grupo de trabajo es que allí donde sea posible, que suele ser posible en casi todas partes, es que administremos pequeñas dosis de fármacos sedantes o analgésicos. No sabemos la dosis exacta, no sabemos cuál es la mejor dosis porque no se han podido hacer estudios, pero que administremos dosis de sedación y de analgesia a dosis pequeñas cuando los pacientes muestren signos de consciencia durante la RCP. ¿Vale? Evidentemente no administraremos bloqueantes neuromusculares sin administrar sedación, porque entonces lo que hará es que no se moverá, pero él será consciente igualmente de que le estamos haciendo eso, ¿no? Con tal de que porque hay supervivientes que tienen ciertos recuerdos o ciertos malos recuerdos, tienen malos recuerdos de cuando les han hecho la RCP, ¿no? Para evitar eso podemos administrar dosis pequeñas de sedación, aunque no sabemos cuál es la dosis correcta, ¿no?
Y ahora vamos a plantear un par de combates. Primer combate de la tarde sería el DEA contra el monitor desfibrilador que tenemos que usar en el soporte vital avanzado. Y lo que nos dice es que cuando utilizamos un DEA, el tiempo hasta la primera desfibrilación es mejor, es más corto que cuando utilizamos un desfibrilador manual, ¿no? Si veis, la odds ratio es además el resultado significativo, ¿no? Pero a pesar de que utilicemos de que la primera desfibrilación sea más rápida, lo que no tenemos es una mejor recuperación de circulación espontánea, ¿no? El odds ratio sería 0,8, ni de supervivencia al alta. ¿Esto por qué se cree que es? Se cree que es porque cuando utilizamos un desfibrilador manual, las pausas que hacemos para desfibrilar son más cortas, las pausas del DEA son más largas y cuanto más larga es la pausa, peor perfusión cerebral y miocárdica, peor pronóstico para los pacientes. Cuanto más corta es la pausa, como veremos después, mejor perfusión cerebral y cardíaca y mejor pronóstico. ¿Qué riesgo tenemos al utilizar el desfibrilador manual? Que nos podemos equivocar. Podemos desfibrilar algo que no es desfibrilable o podemos no desfibrilar algo que sí que era desfibrilable. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues se recomienda que si hay alguien capacitado para diagnosticar el ritmo en menos de 5 segundos, utilicemos un desfibrilador manual. Si no hay nadie en el equipo capacitado para diagnosticar el ritmo en menos de 5 segundos, que utilicemos un DEA. ¿Vale? Primer combate, gana el desfibrilador manual. Siguiendo con la desfibrilación, ¿no? ¿Cuál es la mejor estrategia que tenemos que hacer para desfibrilar? ¿Qué tenemos que hacer para desfibrilar? Pues tenemos que desfibrilar todo lo que nos parezca desfibrilable. Si nos parece que es un ritmo desfibrilable, lo vamos a desfibrilar. Y minimizando las pausas, por lo que hemos dicho, ¿no? Cuanto mayor es la pausa, peor perfusión cerebral y cardíaca, peor pronóstico. Lo que se ha visto es que cuando las pausas pre-shock y peri-shock, de todo lo que comporta la pausa de la descarga, si comparamos las de mayor de 20 segundos a las de menos de 10 segundos, si os fijáis, la odds ratio, me voy a mover aunque Aitor me va a matar, sería como disminuir por 2 o dividir por 2, no es exactamente así, la probabilidad de recuperar al paciente, que el paciente salga del hospital, le den de alta del hospital, ¿no? Y cuando la pausa peri-shock, o sea, todo lo que envuelve a la desfibrilación, son de más de 40 segundos respecto a menos de 20 segundos, pues prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, que deberíamos disminuir, ¿no? Por cada 5 segundos disminuiríamos un 18% la supervivencia o un 14% si es la pausa peri-shock. Entonces, lo que tendríamos que hacer es hacer pausas de menos de 5 segundos para todo el proceso de la desfibrilación, o sea, mucho menos de lo que sale en este estudio, ¿no? Para esto vamos a necesitar planificar la desfibrilación, utilizar bien las habilidades no técnicas, preparar, ¿no? Y dar órdenes claras y decir, sobre todo utilizar el start-stop, ¿no? Para, desfibrila, continúa o comprime, ¿vale? Prepararlo muy bien para que la pausa sea lo más corta posible. Cuanto a la posición de los parches, que habéis estado aquí preguntando muchas veces, no hay estudios sobre la posición óptima, veréis que hay uno ahora que os enseñaré ahora, pero no hay muchos estudios sobre la posición óptima y con la posición que recomendamos lo que miramos es que pase la mayor cantidad de corriente por el miocardio y no siempre puede ser la misma posición en función de si la arritmia es ventricular o auricular. Para las arritmias ventriculares, seguimos recomendando la posición anterolateral, que aunque ahora veréis, os enseñaré un estudio en la siguiente diapositiva, y para las arritmias auriculares, como las aurículas, sobre todo la aurícula izquierda, que es la que está involucrada más en la FA, queda en la parte posterior. Pensamos que la posición anteroposterior sería mejor para el tratamiento de las arritmias auriculares. O sea que la posición de los parches podría variar en función del tipo de arritmia que tenemos. En este estudio, solo está este estudio, y lo que se vio es que cuando utilizábamos la posición anteroposterior, la posibilidad de recuperación de circulación espontánea era del 74,1% por el 50,5% de la posición anterolateral que utilizamos habitualmente, ¿no? Que el resultado era significativo, ¿no? Parece que sigue, pero la supervivencia al alta con buen pronóstico neurológico no había diferencia, y el ingreso al hospital tampoco había diferencia, aunque sí que había una cierta tendencia. A pesar de este estudio, el grupo consideró que poner los parches en posición anteroposterior como primera opción implica mover al paciente, colocarlo detrás, lleva una complicación mayor que podría llevar a un retraso en el inicio de las compresiones torácicas
Y al tener solo un estudio y tener esa preocupación sobre el inicio de las compresiones, se decidió que todavía seguimos recomendando como posición inicial la posición anterolateral de los parches como primera opción para los paros en ritmos desfibrilables. Seguimos con la desfibrilación. Siguiente combate, ¿qué hacemos con la desfibrilación refractaria? ¿No? Todos tenéis aquí, ¿no? Cambiamos el vector, hacemos doble desfibrilación secuencial. Esta es la pregunta del millón que tenéis todos y todos estáis ahí esperando. No, pues aquí hubo un grandísimo debate porque, como todos sabéis, se publicó, ¿no? Cheskes publicó este artículo donde tenía unos resultados espectaculares, ¿no? La supervivencia al alta, cuando utilizábamos la doble desfibrilación, se multiplicaba por 2,21. La finalización de la FV por 1,25, también con resultados significativos, la recuperación de circulación espontánea por 1,72, la supervivencia al alta como pronóstico neurológico por 2,21. Entonces, si tenemos estos resultados, ¿por qué no recomendamos la doble desfibrilación secuencial? ¿Por qué las guías dicen no utilice de forma rutinaria la doble desfibrilación secuencial? Porque todos los estudios previos sobre la doble desfibrilación secuencial no tenían estos resultados. Este es el único estudio en el que realmente se muestra una mejoría clara de la doble desfibrilación secuencial, porque se considera que recomendar la doble desfibrilación secuencial puede ser un desafío o un problema para muchos sistemas de emergencia o para muchos hospitales en los que necesitas disponer de 2 desfibriladores, colocar 2 juegos de parches y no siempre está disponible. Y porque además el estudio tenía algunos sesgos que, a pesar de que es un New England, el grupo de trabajo consideró que solo con esta evidencia no íbamos a considerar cambiarlos. Yo os tengo que decir que yo dije que, hombre, que al menos se podía decir que se considerase su uso, pero la mayoría decidió que no, con lo cual se desestimó. Pero si os fijáis, los resultados, aquí que me voy a volver a bajar, ¿no? Aquí que comparan el cambio de vector con la desfibrilación estándar, los resultados también son muy buenos. ¿No? No son tan espectaculares como con la doble desfibrilación, pero los resultados siguen siendo muy buenos, todos. Y los estudios previos que había con el cambio de vector también sugerían que el resultado era bueno. Por lo tanto, lo que se decidió es que en caso de desfibrilación refractaria o a veces desfibrilación recurrente, porque a veces no lo sabemos y después de desfibrilar es posible que el paciente recupere y refibrile, pero bueno, al final nos va a dar lo mismo, va a ser igual. No utilicemos la doble desfibrilación secuencial de forma rutinaria, pero que sí que cambiemos el vector de la desfibrilación a partir de la tercera desfibrilación, que es lo que hace el estudio de Cheskes, ¿no? Entonces, a partir de ahora, si ponemos el segundo juego aparte también había cierta discusión, o los fabricantes no garantizaban que no se pudieran dañar los desfibriladores si utilizábamos la doble desfibrilación secuencial, ¿no? Pero bueno, al final recomendamos el cambio de vector. A partir de la tercera desfibrilación podemos poner un segundo parche, un juego de parches, y conectarlos al desfibrilador y hacer antero-posterior en lugar de antero-lateral. Venga, pues seguimos con otro combate. El siguiente combate es en la vía aérea y tenemos, ¿qué utilizamos? La bolsa mascarilla, la IG, o hacemos laringoscopia e intubamos a los pacientes. Pues lo que se ha visto es que la bolsa mascarilla no se asocia a una mejor, el uso de intubar respecto a la bolsa mascarilla no se asocia a una mejor supervivencia, no se asocia a una mejor supervivencia ni una supervivencia a los 28 días, ni una supervivencia a la llegada al hospital. Lo único que sí que se vio es que cuando utilizamos la bolsa y la mascarilla sí que hay más regurgitación, más broncoaspiración, ¿no? El porcentaje de 15,2 respecto a 7,7 cuando utilizamos la intubación orotraqueal. Pero a pesar de que se broncoaspirasen, la supervivencia no era diferente. Fijaos, 5,4 con bolsa de mascarilla, 5,3 con intubación orotraqueal, ¿no? Cuando comparamos con la IGEL, lo que se vio es que cuando utilizamos la IGEL mejoramos la ventilación inicial, o sea, ventilamos antes, y la supervivencia es la misma. O sea, 6,4 versus 6,8 con IGEL, o sea que la diferencia, no hay diferencia. Prácticamente la supervivencia es la misma, utilicemos lo que utilicemos. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las guías? Las guías nos dicen que utilicemos un enfoque escalonado en cuanto al manejo de la vía aérea, que empecemos con balón y mascarilla, si no tenemos otra cosa, que sigamos con una IGEL
y solo si realmente tenemos a alguien muy experto en el equipo, pero muy experto quiere decir muy experto en la intubación orotraqueal, y muy experto quiere decir que consigáis un 95% de éxito en la intubación con 2 laringoscopias. Si no tenéis eso, si no tenéis esa tasa de éxito, no intubéis a los pacientes, poned un IGEL, porque habéis visto que la supervivencia es la misma. Y cuando llegue alguien muy experto en la vía aérea, pues ya lo intubaremos. ¿Vale? Entonces, esta es la recomendación en cuanto a la vía aérea del grupo. Esto os lo explico, pero realmente nosotros en nuestro entorno no tenemos tubo laríngeo, pero como salen las guías y me pareció poco relevante, hay entornos donde sí se utiliza, aquí en Cataluña al menos no se utiliza el tubo laríngeo, se utiliza básicamente la IGEL. Lo que se vio es que la IGEL se asociaba a una mejor inserción correcta, mayor supervivencia al alta, mejor inserción en el primer intento, menor recurrencia de parada cardíaca, por lo tanto se recomienda utilizar IGEL respecto al tubo laríngeo, aunque ya os digo que aquí realmente no tiene mucha importancia porque nunca, bueno, al menos hasta donde yo sé, nadie utiliza el tubo laríngeo aquí. Siguiente combate. Fármacos. ¿Cómo los administramos? ¿Los administramos por vía intravenosa o los administramos por vía intraósea? En las guías anteriores no se hacía diferencia entre la vía intravenosa y la vía venosa. Se decía que una u otra. En esta revisión que hizo Keith Cooper, que es el otro chair del grupo de trabajo de soporte vital avanzado, el nuevo chair del grupo de soporte vital avanzado, incluyeron 3 ensayos clínicos, 9.000 y pico pacientes, y lo que se vio es que la tasa de recuperación de circulación espontánea era menor cuando administrábamos los fármacos por vía intravenosa. Es casi es significativo de Raskis, pero es significativo porque la odds ratio, los 2 valores son menores a 1. Pero la supervivencia de los 30 días, si os fijáis, es lo mismo. Es un odds ratio de 0,99, que sería como echar una moneda y te daría igual una cosa que otra. Pero por este dato de la recuperación de circulación espontánea, lo que se dice es que si es posible, si puedes colocar un acceso venoso rápidamente es con 2 intentos, coloca un acceso venoso. Y solo si no consigues un acceso venoso lo suficientemente rápido, o piensas que no vas a poder conseguir el acceso venoso lo suficientemente rápido, que utilices la vía intraósea. ¿Vale? Esto es un pequeño cambio respecto a las guías anteriores. No se descarta la vía intraósea, pero se le baja un poquito la recomendación. ¿Vale? Seguimos con los fármacos. El bicarbonato. Esto es una cruzada personal, casi. Lo que se ha visto es que cuando administramos bicarbonato, la supervivencia no mejora ni a corto plazo ni a largo plazo. Incluso a largo plazo podría ser mucho peor cuando te administramos bicarbonato. No, si os fijáis en el forest plot este de aquí, todos los outcomes, todos los outcomes, me sale castellano, están a favor de no administrar bicarbonato durante el paro. ¿Vale? Entonces, esto ya se dice desde el 2010, se repitió en el 2015, se repitió en el 2021 y se vuelve a hacer porque se sigue sabiendo que se sigue administrando bicarbonato durante el paro, ¿no? Si os fijáis las conclusiones de aquí, en pacientes con parada cardíaca hospitalaria, la administración de bicarbonato sódico no se asoció con una mejoría en la supervivencia a corto plazo, e incluso podría empeorar la supervivencia a largo plazo. Por tanto, insisto, no administremos bicarbonato en los paros. En el calcio, en el 21 se publicó este artículo en el que se vio que la administración de calcio no mejoraba, incluso había una tendencia a un peor pronóstico, tanto en la recuperación de circulación espontánea como en la supervivencia a 30 días, con buen pronóstico neurológico. Por lo tanto, esto no es tan común como el bicarbonato, pero también era una práctica relativamente común administrar calcio. No administremos calcio. En el primer algoritmo de SAFAR estaba el calcio. No administremos calcio de forma rutinaria durante los paros. Cambiamos de tercio, nos vamos a las taquiarritmias, y en las taquiarritmias el cambio más importante, que tampoco fue un consenso del grupo porque tampoco no había una evidencia abrumadora para una cosa u otra, os lo pongo más grande, que las taquicardias de QRS ancho regulares, en las que antes decíamos administre procainamida, que fue un cambio respecto a la amiodarona en las guías anteriores, pues lo que se dice es que en estas arritmias, a menos que el riesgo de la sedación o el riesgo sedoanalgésico sea muy alto, entonces administraríamos procainamida, a menos que el paciente
tenga contraindicaciones para la procainamida, que sería un infarto de miocardio, una enfermedad renal importante, una insuficiencia cardíaca severa, que entonces administre semidorona, pues que hagamos cardioversión eléctrica. O sea, si no hay un riesgo para la sedación elevado, que vayamos directamente a la cardioversión eléctrica. Este es el mayor cambio por lo demás, el algoritmo de las taquiarritmias es igual. En cuanto al debriefing, ya como veis, estamos después del paro, hacemos el debriefing y estamos acabando. En el 2020 se pensó o se vio que parecía que había una mayor tasa de recuperación de circulación espontánea, de supervivencia al alta y de calidad de la RCP cuando se hacía un debriefing después de la RCP. En el 2024 se hizo una nueva revisión del ILCOR, añadieron más estudios y se vio que no había un efecto claro o quizá una cierta mejora en la recuperación de circulación espontánea, pero tampoco muy espectacular. Pero como el debriefing tampoco tiene un impacto negativo, ni hace daño a nadie, ni tiene efectos secundarios, pues ante la posibilidad de que pueda mejorar algo, se recomienda, ¿no? Puede tener un efecto neutral o positivo, pues la recomendación es que después de cada situación de parada cardíaca se realice un debriefing respecto a esa parada. Y si puede ser con datos de la parada, para que sea más objetivo, mejor. Y hay más cosas, pero como teníamos unos 15-20 minutos, pues hay más cosas, como el soporte vital avanzado guiado por la fisiología. Desde los años 60 estamos dando adrenalina y la dosis de la adrenalina todavía no sabemos cuál es. La dosis del miligramo se estableció con estudios con perros por los 60 o por los 70 y seguimos dando 1 miligramo de adrenalina. Pero allí donde realmente tengamos a los pacientes muy monitorizados y podamos ajustar la dosis, pues podríamos ajustar la dosis. Allí donde tengáis un paciente con monitorización invasiva, se podría llegar a ajustar la dosis de adrenalina. Otro de los puntos que se discute es si tenemos que hacer stay and play, ¿no? Hacer la RCP en el sitio o irnos al hospital con la RCP en marcha. Esto, la evidencia nos dice que es mucho mejor stay and play, a menos que nos llevemos al paciente para hacer algo específico, como puede ser la ECMO RCP o un cateterismo, porque esté muy claro que el paciente tenga un IAR, ¿no? Otro, la ecografía en el soporte vital avanzado. La ecografía, que también nos dicen que la usemos, pero con sentidiño, que dicen los gallegos, ¿no? Que lo usemos con sentido común. Solo si realmente tenemos una sospecha de algo, si tenemos la certeza, no hace falta que hagamos la ecografía, ya tenemos la certeza. Si tenemos la sospecha de algo, y esa ecografía nos va a servir para realmente confirmarla o descartarla. Y hay cosas como en el TEP, en la parada cardíaca, no es muy útil porque el ventrículo derecho se dilata por cualquier causa, con lo cual disaríamos a todo el mundo porque veríamos ventrículos derechos dilatados, ¿no? O sea, que la usemos, pero con mucha cautela y siempre sin parar, sin entorpecer las maniobras de RCP. Y para todo lo demás, tenéis el artículo en inglés, os lo tenéis, las guías traducidas al castellano, el resumen ejecutivo en catalán. Y nada, ahí está. Aquí os dejo con el resumen de las guías. Ya está.